Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, hermanos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oremos, hermanos. Padre, sé tú quien nos hables en esta mañana, Señor. Háblanos, Padre. Estamos necesitados de ser guiados por ti, de ser alumbrados por ti, de ser iluminados por ti, de ser dirigidos por ti, Señor. Por eso te pido que tú nos hables y que tu palabra nos alumbre, nos ilumine, nos haga entender tu voluntad, Señor. Padre, yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del tema, hermanos, del día de hoy es el modelo original de familia que debemos seguir. El modelo original de familia que debemos seguir. La primera institución que creó Dios en esta tierra no fue la del municipio o la institución del Estado, de un país, no fue la institución del poder ejecutivo, del poder legislativo o del poder judicial. Nada de eso. La primera institución que Dios establece al crear los cielos y la tierra es la institución de la familia o la institución del matrimonio. Y la primer familia que Dios crea, que Dios hace, que Dios establece en la tierra, no es la familia de Adán y Eva, no es la institución del matrimonio formado por Adán y Eva, sino la primer familia que crea Dios, la primer familia que Dios hace y que lo pone como modelo, como ejemplo a seguir, es la familia compuesta por Dios, por Adán y por Eva. Ahí en Lucas 3:38 nos deja ver esto. Evangelio de Lucas 3:38. Evangelio de Lucas 3:38. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 38. Evangelio de Lucas 3:38. Dice así: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí claramente dice que Dios creó a Adán y a Eva para que fueran sus hijos. Dios formó a Adán, hizo a Adán, creó a Adán y a Eva para que fueran sus hijos. Por eso, esa es la primer familia que Dios establece. Y Dios siempre pensando, viendo a futuro, que el hombre tuviera una referencia clara sobre qué es una familia y cómo funciona una familia. Es que nadie nace sabiendo ser padres, nadie nace sabiendo ser esposo, nadie nace sabiendo ser esposa, nadie nace sabiendo ser hijo. Entonces, ¿de quién tenemos que aprenderlo? ¿De quién tenemos que aprender cómo ser padres? ¿De quién tenemos que aprender cómo ser hijos? ¿De quién tenemos que aprender cómo ser verdaderos padres, eficientes padres? De Dios. Tenemos que mirar siempre al modelo original de familia que Dios estableció, que Dios hizo. Cuando dice que Adán era hijo de Dios, significa pues que Dios era su padre, que Adán era su hijo, que Eva era su hija. Eso es evidente, eso es claro. Por eso dice Lucas 3:38, Adán, hijo de Dios. Está remarcando
que Adán tenía un padre, ese padre era Dios, que Dios tenía un hijo, ese hijo era Adán y era Eva, también su hija. Repito, Dios quería dejar establecido de una manera muy clara, muy nítida, qué es una familia y cómo funciona. Ahora, ¿por qué Dios fue el que establece la primera familia? ¿Por qué Dios decidió hacer la primera familia? Bueno, primeramente por amor, no por necesidad, sino lo hizo por amor a nosotros para que nosotros tuviéramos una referencia clara de qué es una familia y cómo funciona una familia. Dios no estaba necesitado de una familia. Él es el Dios todo suficiente. Él es el Dios autosuficiente, omnipotente, dueño de los cielos y de la tierra. Nada le hace falta a Dios. Dios no tiene ninguna necesidad, pero por amor a nosotros, por amor al hombre, decide hacer la primera familia para que tengamos un modelo divino de cómo funciona una familia. Dios creó hijos, Adán y Eva, para formar una familia con ellos, con la cual relacionarse en amor. Dios es un ser de relación. Leímos el pasaje que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios nos hizo con la necesidad de vivir en familia. Dios nos hizo con la necesidad de amar y de ser amados. Dios como Padre es amor. Eso significa que su gozo, su placer es dar vida, proteger, sustentar, hacer que las cosas funcionen. Dios como Padre lo vemos entregándose por sus hijos para bendecirlos. La primer familia sobre la faz de la tierra fue la que Dios estableció, la que Dios creó. Él siendo Padre, Adán su hijo, Eva su hija. Él es el padre de familia. Dios es el padre de familia. Y en otros textos dice que es el esposo. Por eso es importante ver a Dios. Así no nos vamos a confundir. Así no vamos a caer en el engaño sobre cuáles son nuestros deberes y nuestras responsabilidades como esposos y como padres de familia, como hijos de familia. Por eso dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque vivimos en tiempos de muchas tinieblas, de mucha confusión, y cada quien tiene su idea, cada quien tiene su concepto, su imaginación, su creencia sobre lo que es una familia, sobre lo que es un matrimonio, sobre cómo funciona una familia. Y para no caer en el error, en la mentira, en el engaño, tenemos que mirar a la familia original que Dios creó. Tenemos que mirar al modelo divino de lo que es ser un padre, de lo que es ser un esposo, de lo que es ser un hijo. Es que Dios no nos dejó a tientas. Es que Dios no nos dejó a que nos guiemos por nuestra propia imaginación, por nuestras propias ideas, por nuestros propios pensamientos o por nuestras propias creencias. Él ya marcó el camino. Él ya dejó un modelo original, un modelo fidedigno, un modelo efectivo, un modelo que sí funciona. Pero cuando dejamos de ver a Dios, nos creamos conceptos erróneos, equivocados. Por eso el mundo está como está, por eso las familias están como están. Hay tanto divorcio, tanta violencia intrafamiliar, tanta desintegración familiar, porque el hombre no se quiere sujetar, no quiere mirar al modelo original de familia. El hombre se ha creado sus propias ideas, sus propias imaginaciones, sus propias creencias, sus propios conceptos de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia. Y ahí están los resultados, ahí están las consecuencias a la vista de todo mundo. Familias fracasadas, familias derrotadas, familias desintegradas, familias en un mar de problemas. Porque el hombre ignora el modelo original de familia. ¿Tienes problemas en tu matrimonio, querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana? ¿Tienes problemas en tu matrimonio?
tienes problemas en tu familia, es que no estás mirando al modelo original. Es que te estás guiando por tus propias ideas, por tus propios conceptos. Es que estás haciendo las cosas a tu manera, conforme a tu propia sabiduría, conforme a tu propia inteligencia, conforme a tus propias ideas. Y así no funcionan las cosas. Así nunca van a funcionar las cosas. Así nunca vas a lograr tener un matrimonio funcional. Así nunca vas a lograr tener una familia feliz, funcional. ¿Quieres un matrimonio estable, sólido, bendecido? ¿Quieres tener un matrimonio funcional? Mira al modelo original, mira al modelo que Dios creó. Mira a Dios como padre de familia. Mira a Dios como esposo. Mira a Dios como hijo. Y si sigues ese modelo original, te va a ir bien en la vida. Tu matrimonio va a estar bien, tu familia va a estar bien. Aunque vengan luchas, ataques, pero tu familia va a resistir porque tú te estás apoyando en el modelo original. Veamos el ambiente que Dios creó para su familia, Adán y Eva, para esos hijos que había hecho. Cómo Dios se preocupó por crear un ambiente adecuado, un ambiente propicio para tener una relación de calidad con ellos, una relación de amor, de entendimiento, de comunión, de intimación. Ahí en Génesis 2:8, Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis 2:8 dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Lo vuelvo a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Dice que Dios plantó un huerto. O sea, Dios ya había hecho los cielos y la tierra. Ya había hecho los mares, los animales, los árboles frutales, las flores. La creación ya estaba terminada. La creación ya estaba perfecta como Dios lo había hecho. Pero al crear al hombre, al formar su familia, digámoslo así, Adán y Eva como sus hijos, Dios construye un lugar donde ellos vivirían. Un lugar hermoso, precioso, un ambiente maravilloso que facilitaría la comunicación de calidad, la relación de calidad entre Dios como Padre y Adán y Eva como sus hijos. Y dice, plantó un huerto en Edén. La idea aquí de plantar quiere decir que escogió de los mejores árboles frutales, de las mejores flores. Escogió de lo mejor, de lo que había creado ya, y lo planta, lo cultiva en ese huerto. Y una vez que termina ese huerto en Edén, pone ahí al hombre y a su mujer. O sea, les creó el ambiente propicio, el ambiente adecuado para que vivieran en paz, para que fueran felices, para que se llevaran bien, para que tuvieran una relación de comunión, de comunicación, de calidad con Dios. Dios se preocupó como Padre de generar el ambiente adecuado. Dios se preocupó como Padre por sus hijos Adán y Eva, para que estuvieran en paz, tranquilos, felices, conociendo cada día más a Dios. Y es que, ¿de qué te habla eso? Es responsabilidad del hombre crear, generar, propiciar, trabajar para que en el hogar haya el ambiente adecuado para una relación armoniosa, para que haya paz, gozo, tranquilidad. Dios como Padre de familia planta el huerto, cultiva el huerto, escoge lo mejor de lo mejor para ser felices a Adán y a Eva, sus hijos. ¿Sí nos queda claro a nosotros los hombres? Nosotros los esposos, nosotros los maridos, somos responsables de crear el ambiente adecuado, el ambiente propicio, para que haya una buena relación, una buena comunicación en la familia, en el matrimonio, para que se lleven bien. Dios
no le delegó ese trabajo a Adán y a Eva que plantaran el huerto. Dios no les dijo, ¿quieren vivir bien? ¿Quieren tener un ambiente adecuado? Pues busquen la manera, trabajen, cultiven para que se generen el lugar propicio que quieren. No, sino Él como padre de familia, Él planta ese huerto con la intención, con la mira, con el deseo, con el propósito de que Adán y Eva, sus hijos, tuvieran felicidad, gozo, alegría y tuvieran una relación de calidad con Dios. Insisto, esposo, esposa, querido varón, querido esposo, marido, nosotros los hombres, los esposos, los maridos, somos responsables de crear el ambiente de paz, de tranquilidad en nuestro hogar. Nosotros tenemos que buscar la manera de cómo generar ese ambiente. Nosotros tenemos que trabajar para que haya entre nosotros y nuestra esposa y nuestros hijos una relación armoniosa, una relación de calidad, que haya amor, respeto, tranquilidad, no violencia, no gritos, no humillaciones, no palabras despectivas, nada de eso, sino trabajar para que en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, haya un ambiente de paz, que esté Dios. Ahí en Eclesiastés 4:12, Eclesiastés 4:12, Eclesiastés 4:12, Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es ese cordón de 3 dobleces? Digamos, es Dios, es el matrimonio y los hijos, que es la familia. Si está Dios en el hogar, la familia va a perdurar, va a permanecer. Si está Dios en el matrimonio va a permanecer. Pero ¿quiénes van a traer la presencia de Dios a la familia, al matrimonio? Los maridos, los esposos. Tenemos que trabajar, luchar, clamar, humillarnos, ayunar, para que Dios bendiga nuestro matrimonio, bendiga nuestra familia. Dios creó el ambiente adecuado y propicio para Adán y Eva. Así nosotros. ¡Qué familia la que Dios formó! Impresionante. La primer familia sobre la faz de la tierra. Impresionante. Todo era gozo, todo era alegría, todo era felicidad, todo era glorioso, precioso. Sin embargo, hermanos, ocurre algo triste y ustedes saben la historia. En Génesis 3 nos habla de que Adán y Eva decidieron romper, destruir y acabar con esa relación familiar que había entre ellos y Dios. Ellos decidieron acabar con esa relación, la destruyeron. ¿De qué manera? Oyendo al diablo, obedeciendo el consejo del diablo, rebelándose contra su creador, contra su Dios, contra su Padre, del cual lo único que habían recibido era bien, puras bendiciones. Sin embargo, decidieron rebelarse contra él, romper los lazos familiares que había entre ellos y Dios. Se independizaron de su Padre, se apartaron de su Padre. Es triste, es terrible. Triste que el hombre deseche a Dios como su Padre. Triste. Cuando Adán y Eva desecharon a Dios como su Padre, cuando Adán y Eva rompieron su relación familiar con Dios, las consecuencias fueron fatales, fueron de lo más terrible y de lo más triste que te puedas imaginar. Hoy no es diferente. Muchos esposos que me escuchan, esposas que me escuchan, el hecho de que tú no busques bien a Dios, que tú no estés realmente convertido a Dios, el hecho de que tú no camines con Dios, las consecuencias son terribles sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Pleitos, celos, gritos, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia física, violencia emocional sobre el cónyuge y sobre los hijos también.
Eso fue lo que experimentó Adán y Eva cuando decidieron romper con la relación familiar con Dios, cuando decidieron acabar con su relación con Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecan? Rompen su relación familiar, destruyen, acaban con su relación con Dios. Dice la Biblia que Dios vino a buscarlos al Edén, al huerto, que Dios vino a buscarlos. Dios no tenía por qué buscarlos. Dios lo único que había hecho con ellos era amarlos, servirlos, bendecirlos. Y Adán y Eva decidieron pagar con rebeldía, con ingratitud, tan grande amor que Dios les había dado. Dios pudo haberlos desechado y olvidarse de ellos para siempre. Sin embargo, no fue así. Aunque Dios no tuvo nada que ver, no tuvo culpa alguna de que Adán y Eva se hayan apartado y hayan roto su relación familiar con Dios. Con todo y eso, Dios viene a buscarlos. Dios busca a toda costa nuevamente traerlos al seno familiar. Busca a toda costa recuperar a su familia. Los había perdido. Había perdido a Adán y a Eva. Sin embargo, vemos a Dios luchando, haciendo todo lo que estaba de su parte para recuperar a su familia, a sus hijos, Adán y Eva. No solamente vino a buscarlos para perdonarlos y para salvarlos, sino para integrarlos nuevamente como su familia, recuperarlos como su familia, volver a tener esa relación de amistad, de amor, de compañerismo. Está sentando Dios un precedente. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta actitud? Que si Él, que no tuvo culpa alguna ante la decisión de Adán y Eva, de destruir los lazos familiares, de destruir la relación familiar que tenían con Dios, la comunión tan gloriosa, tan preciosa que tenían con Dios, y como quiera los vino a buscar, y como quiera luchó a toda costa por recuperarlos, nos está diciendo algo. Muchas familias se destruyen, se desintegran, muchas familias viven muy mal, muchos matrimonios viven muy mal y otros ya al borde del divorcio, de la ruptura total, de la desintegración total. Dios espera que los hombres luchen por su familia y con mayor razón cuando muchos hombres son 100% culpables y responsables ante Dios de la condición de su matrimonio, de la condición de su familia. Ellos han propiciado un ambiente tenso. Ellos, los hombres, muchos hombres han propiciado que no haya paz en el hogar, no haya armonía, no haya amor, que la confianza se haya rota, se haya destruido. Muchos hombres son los que destruyeron la confianza en el matrimonio. Muchos hombres son los que destruyeron la confianza que su esposa les tenía, la confianza que sus hijos y sus hijas le tenían. Muchos hombres son culpables ante Dios y responsables del pésimo ambiente que prevalece en sus hogares. Las faltas de respeto, los gritos, los insultos, ellos son los responsables. Y muchos hombres son responsables del divorcio, de la desintegración real de sus familias. Pero querido hombre, no te justifiques. Querido varón, no te justifiques. Mira lo que hizo Dios sin tener culpa. Mira lo que hizo Dios sin que Él haya tenido responsabilidad, mucho menos culpabilidad ante la decisión de Adán y Eva. Mira lo que hizo, cómo los vino a buscar y luchó hasta recuperarlos, volverlos al seno familiar. Esa es la actitud que Dios espera, querido hombre. ¿En cuánto tiempo Dios logró que Adán y Eva despertaran, reaccionaran? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos si fue un asunto de 1 hora, 2 horas, un día, una semana, un mes. No lo sabemos. Muchos hombres para recuperar su matrimonio, su familia, no les va a ser nada fácil. Porque ya la destruyeron, ya la desintegraron, ya la pulverizaron. ¿Tú crees que va a ser fácil recuperar la confianza de la esposa, de los hijos? La confianza para recuperarla dura mucho tiempo, años y años a veces.
Las evidencias tienen que ser contundentes de un verdadero arrepentimiento y un verdadero interés por la familia, por el matrimonio, para que se pueda restaurar, para que se pueda recuperar la confianza de los integrantes de la familia que fueron pulverizados, que fueron hechos pedazos con la actitud, la conducta de un padre de familia hostil, duro, cruel, insensible, inhumano. Dios luchó por su familia, por Adán y Eva, y no descansó hasta recuperarlos, hasta volverlos a casa. ¿Hubo consecuencias? Sí hubo consecuencias, pero los volvió a recuperar, los volvió a casa. Ya no al Edén, ya no al huerto, de ahí fueron expulsados, pero sí a su presencia, sí a que nuevamente fueran su familia, sus hijos. Tremendo. Tú y yo fuimos creados, hermano, hermana, para que fuéramos familia de Dios, fuéramos hijos de Dios. Con ese propósito nos hizo Dios. A Dios a nadie lo creó, a nadie lo hizo para el infierno. A nadie creó Dios para mandarlo al infierno. A nadie hizo Dios para condenarlo. Cada ser humano que habita en este planeta Tierra fue creado, fue hecho por Dios para que fuera parte de la familia de Dios, integrante de la familia de Dios. Pero el hombre, cuando llegó a tener uso de razón, se apartó de Dios, pecó contra Dios, contra su Creador, contra aquel que lo único que le había hecho es bien. Se rebeló contra aquel que lo único que había hecho era amarlo, servirlo, darse por él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 10. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios mandó a su Hijo para que volviera a casa a los que Él había creado, a los que Él había hecho a su imagen, a su semejanza. Dios desea profundamente que tú seas miembro de su familia, parte de su familia, integrante de su familia. Ahí en Gálatas 4:4, carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué dice cuando vino el cumplimiento del tiempo? Porque en los planes de Dios estaba recuperarte, recuperar a su creación, que volvieran a ser hijos de Dios, que volvieran a casa, que fueran integrados a la familia de Dios. Por eso dice el verso 5 al verso 7. Verso 5, aquí estamos en Gálatas 4, 5 al 7, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Impresionante, impresionante. Dios trabajando para adoptarte como su hijo, para integrarte a su familia. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que seas hijo de Dios. ¿Acaso Dios es culpable, responsable de que hayas pecado? De ninguna manera. Tú te apartaste de Dios porque tú quisiste. Tú te alejaste de Dios porque tú quisiste. Tú amaste el pecado, amaste las obras de la carne, preferiste los placeres del mundo y rompiste los lazos familiares de amistad que había entre tú y Dios. Pero a pesar de que Dios no tiene culpa de tu pecado, de tu apostasía, de que te hayas rebelado contra Él y que te hayas ido de casa, de su presencia, Él trabaja todos los días para recuperarte, para traerte a casa, a fin de adoptarte como miembro de su familia. Él es el Padre, buscando recuperar a su familia, a sus hijos. Dice ahí en
Juan 1:12, Juan capítulo 1 verso 12, Juan 1:12, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando a los que responden al llamado, los que responden a los tratos de Dios, se arrepienten y se convierten a Cristo. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en 2 Corintios 6, 17 y 18. 2 Corintios 6, 17 y 18. 2 Corintios 6, 17 y 18 dice así: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De qué está hablando? Nuevamente del llamamiento. Quien responde al llamado al arrepentimiento y se convierte, dice, yo entonces llego a ser tu padre, vengo a ser tu padre, y tú, mi hijo y mi hija. Impresionante. Hebreos 2:10, Hebreos 2:10, carta a los Hebreos capítulo 2 verso 10. Hebreos capítulo 2 versículo 10, dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué dice muchos hijos? Porque no todos van a responder, no porque Dios no quiere que sean todos. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que todos sean sus hijos, pero claro, muchos van a preferir más el pecado, el mundo, satisfacer su carne, que responder al llamado de Dios. Entonces por eso no dice todos, sino dice muchos. Muchos, claro, muchos van a responder y muchos no van a responder. Impresionante. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Primera de Juan 3:1 dice así. Primera carta de Juan capítulo 3 verso 1. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es solo por su amor, que trabaja arduamente para que nos convirtamos a Él. No solamente para perdonarnos y para salvarnos, sino para adoptarnos como hijos. Ahí en Mateo 12, 46 al 50, Mateo 12, 46 al 50, Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50 dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Impresionante. Aquí Jesús está diciéndonos algo. Todo aquel que responde al llamado de Dios, que se arrepiente y se convierte a Cristo Jesús, que cree de todo corazón en Cristo, pasa a pertenecer a la familia de Dios. Pasa a pertenecer a la familia de Dios. Es adoptado como hijo nuevamente. Y no cualquier tipo de hijo, sino un hijo con todos los derechos y obligaciones. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8,
16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Claro, aquel que se ha convertido sinceramente, que se ha arrepentido de todo corazón, que ha abandonado todos sus pecados, que le ha pedido perdón a Dios y se ha arrepentido para convertirse a Dios, tiene el testimonio vivo del Espíritu, que es hijo de Dios. Y si hijo, dice, heredero y coheredero con Cristo. Heredero quiere decir beneficiario del testamento. Es un beneficiario. Es uno de los que va a recibir las bendiciones, las dichas, las gracias, las glorias, los bienes que están estipulados en el testamento. Coheredero quiere decir que es un beneficiado juntamente a otra persona. Coheredero, o sea, las bendiciones de Cristo también son tuyas. Impresionante. Ahí en Efesios 2, 17 y 19. Efesios 2, 17 y 19. Efesios 2, 17 y 19. Efesios 2, 17 al 19. Efesios 2, 17 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 17 al 19. Dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es un extranjero? Dice aquí, ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Quién es un extranjero? Pues un ciudadano de otro país. Un ciudadano de otro reino, un ciudadano de otro gobierno, un ciudadano que está bajo la autoridad de otro gobierno. Nosotros éramos extranjeros, teníamos otra autoridad, otro patrón, estábamos bajo otro reino, bajo el reino de las tinieblas, bajo la potestad del príncipe de este mundo que es el diablo. Pero cuando atendimos al llamado de Dios, dice, nos hace miembros de su familia. Dice, ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Advenedizos es un visitante de una familia, alguien que llegó ahí de visita, pero que no es parte de la familia, no es integrante de la familia, no es miembro de la familia, es un visitante. Y con el tal, la familia se reserva cosas. No puede intimar cosas con el advenedizo, con el extraño, con el visitante. Así éramos nosotros, advenedizos. Podríamos decir que un advenedizo es un congregante a una iglesia. Ese es un advenedizo, alguien que va cada domingo a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Incluso él también puede cantar los cantos, los coros, las alabanzas a Dios. Pero sin embargo es un advenedizo porque no está convertido, porque no está arrepentido, no ha dejado sus pecados, aún sigue en sus amarguras, sigue en sus odios, sigue en su vana manera de vivir, sigue ofendiendo, hiriendo y lastimando con sus palabras, sigue siendo un iracundo. Es un advenedizo, no es miembro de la familia de Dios por cuanto no se ha arrepentido y no se ha convertido a Cristo. Pero todo aquel que responde a las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesucristo? El mensaje del arrepentimiento y la fe. El llamado a dejar el pecado, a renunciar al pecado, a arrepentirse de todo corazón, pedirle perdón a Dios, creer en Jesucristo, convertirse a Jesucristo y vivir para Él. Cuando tú haces eso, tú eres recibido como miembro de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios. Dios está contento por todos los que han respondido a su llamado, porque Él quiere una familia numerosa. Él quiere una familia numerosa.
Él no quiere pocos miembros en su familia, porque Él es el omnipotente Dios, el gran Dios. Él tiene el poder, la capacidad de sostener, de mantener, de suplir toda necesidad de cada uno de los miembros de su familia. ¿Cuál es la razón por la cual muchos matrimonios se limitan, se proponen, deciden tener 1, 2, 3 hijos nada más? Pues porque están conscientes que su capacidad para suplir las necesidades de los miembros de esa familia, de esos hijos, de esas hijas, está muy limitada. Pero Dios es el omnipotente Dios, el todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, pues Él quiere una familia entre más grande mejor, entre más numerosa mejor, más gozo le produce, más felicidad, más alegría, más satisfacción, porque Él tiene el poder para bendecir a cada miembro de la familia, ayudar a cada miembro de su familia. Él tiene el poder para revelarse, para manifestarse, para ministrar a cada miembro de su familia. Es su gozo, su placer, darse por su familia. Es su gozo, su placer, su felicidad, digámoslo así. Bendecir a su familia, amar a su familia, darse por su familia, sustentar a su familia. Él anhela y desea que tú que me escuchas decidas responder al llamado de Dios, porque quiere que seas miembro de su familia. Y qué gloriosa es la familia de Dios, qué preciosa es la familia de Dios, qué maravillosa es la familia de Dios, porque la familia de Dios, integrada por hombres y mujeres arrepentidos, convertidos, que están profundamente agradecidos con su Padre, con su Dios, que saben de dónde los rescató, de dónde los sacó, de una vida vil, de una vida miserable, de una vida corrompida, de una vida putrefacta moralmente. Ellos aman, perdonan, sirven, valoran a sus hermanos, aman mucho a su Padre. La familia de Dios es gloriosa, porque el Padre es un Padre efectivo que enseña a sus hijos a amar, a servir, a darse por los demás. En toda la palabra, por eso Dios manda a su pueblo a servir, a amar, a comprometerse, a hacer la obra de Dios. Y los que son hijos le obedecen, pero no le obedecen por ley, por miedo, le obedecen por amor, porque Dios es su Padre, porque Dios es su Padre. La familia de Dios es una familia funcional, es una familia gloriosa, maravillosa, preciosa, es una familia sin igual. Dios quiere, hermano, hermana, que mires al modelo original de la familia, a la familia de Dios. Ve cómo actúa Dios como Padre. Imita a Dios como padre de familia. Imita a Dios como el esposo. Y van a ocurrir milagros en tu matrimonio. Y van a ocurrir milagros en tu familia. El punto no está en que si deseas o no deseas una familia funcional, gloriosa, maravillosa, preciosa, hermosa. Una familia bonita, funcional. Porque creo que todos queremos una familia así, todos. Deseamos un matrimonio maravilloso, glorioso, precioso, hermoso, funcional. Todos. ¿Quién no quiere un matrimonio así? ¿Quién no quiere una familia así? ¿Sabes cuál es el problema? No quieres seguir el modelo original de la familia. No quieres imitar a Dios como padre. No quieres imitar a Dios como esposo. Tú quieres utilizar el chantaje, la manipulación, el autoritarismo, la prepotencia. Tú quieres imitar las armas de la carne para hacer que tu matrimonio funcione, para hacer que tu familia funcione. No, así nunca va a funcionar, porque ese no es el modelo divino. Dios nunca anduvo con chantajes ni con manipulaciones. Dios se dio por su familia, por sus hijos y por sus hijas. Se sigue dando por nosotros, nos ama, nos sirve, se preocupa por nosotros. Qué gran responsabilidad tenemos los maridos. Anhelemos un matrimonio así, pero veamos a la familia original. Miremos a la familia original, la que Dios formó con Adán y Eva. Y en lo espiritual, veamos cómo es Dios como Padre con su familia espiritual, con los que perdona y salva. ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo es su carácter con ellos? ¿Cómo es su actitud con ellos? Imítalo. Imita a Dios como Padre. Imita a Dios como esposo. Y tu matrimonio y tu familia serán sumamente bendecidos. Sumamente bendecidos. ¿Cómo te ha tratado Dios? Así trata a tu esposa. ¿Cómo te ha tratado Dios? Así trata a tu familia. ¿Cómo es Dios como tu Padre? Así sé con tus hijos y con tus hijas. ¿Cómo es Dios como el esposo? Así sé tú con tu esposa. Y entonces, y solo entonces, ocurrirán milagros en tu matrimonio
y en tu familia. El mundo está como está y las familias están como están porque han seguido su propio modelo, el modelo que el psicólogo les planteó, el modelo que los terapeutas familiares han establecido, el modelo que los consejeros familiares han establecido. En algo te ayudan, por supuesto que en algo te ayudan, pues es parte de la ciencia, pero quedan muy lejos, muy lejos de la sabiduría de Dios y del plan original de Dios de la familia y del matrimonio. Quedan muy lejos de las claves que Dios ha establecido y ha dado para que un matrimonio funcione y una familia funcione. Tú puedes seguir el consejo de los hombres para cómo guiar tu matrimonio y cómo guiar a tu familia. Eres libre para hacerlo, pero después no le reclames nada a Dios. Después no te frustres y te amargues porque las cosas realmente no funcionaron y terminaste muy mal en tu matrimonio y en tu familia. Si te humillas ante Dios, si clamas a Él te va a dar la gracia, la sabiduría, el poder para que sucedan milagros en tu matrimonio y en tu familia. Mira al modelo original de la familia. Mira al modelo original de la familia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa un padre de familia? ¿Cómo es un padre de familia? Hoy lo hemos visto. Ojalá y se despierte el interés en tu corazón de ser un padre así, de ser un esposo así, para tener ese matrimonio que tanto has deseado, para tener esa familia que tanto has deseado. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por adoptarnos como tus hijos. Muchas gracias por llamarnos a ser miembros de tu familia. De verdad, Señor, queremos, Señor, imitarte a ti como padre, imitarte a ti como esposo, porque ahí está la clave para el éxito en el matrimonio, ahí está la clave para el éxito en la familia. No queremos ser renuentes, tercos ni rebeldes al camino que nos has marcado para la felicidad en el matrimonio, para la felicidad en el hogar. Queremos ser sensibles, humildes y cueste lo que nos cueste. Queremos trabajar arduamente para conseguir ese matrimonio, conseguir esa familia, que nuestros ojos puedan ver tu gloria en el hogar, en el matrimonio. Que así sea, Señor. Tú sabes cuánta destrucción familiar, cuánta violencia familiar hay en estos tiempos. Los hogares se asemejan más bien a un pedazo del infierno que a un pedazo de cielo. No queremos que sea ese nuestro caso, Señor. Gracias por habernos hablado. Haznos sensibles y que tomemos cartas en el asunto. Haznos sensibles. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados 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 hijos de Dios. ¿Quién podrá justificarse de decir, es que a mí no me enseñaron cómo ser esposo, cómo ser padre? ¿Quién podrá justificarse de su divorcio, de la destrucción de su familia, cuando en la Biblia tenemos el ejemplo clarito de parte de Dios de cómo es un padre?
de cómo es un padre, de cómo es un esposo, de cómo es un marido. Y el ejemplo lo tenemos directamente de Dios. Cómo Él es como tu Padre. Si te has arrepentido y te has convertido a Él, ve cómo es Él como tu Padre. Ve cómo se preocupa por ti. Ve cómo te ayuda en todas las cosas, cómo te bendice. Ve cómo se ha humillado para servirte y para amarte, para quebrantar tu corazón, para traerte a sus pies. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Sigue el ejemplo de Dios como padre y como esposo. Y las cosas cambiarán en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados 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 hijos de Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, porque con nosotros no descansaste hasta llevarnos de regreso a casa. Llevarnos a ser miembros de tu familia. Qué grande amor. Qué grande amor. Qué grande amor. Qué grande amor que no podemos comprender, no podemos entender. Impresionante amor. Nos asombra, nos azora. Nos deja sin palabras. Y ese es el camino a la felicidad. Ese es el camino a la bendición. Que amemos como tú nos has amado. Que nos demos como tú te has dado por nosotros. Sí, Señor, gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.